La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy, rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me traes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy, rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre. Manos arriba. Mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Y vivo estoy, rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy. Buenos días, hermanos. Comenzamos este culto de alabanza, adoración y posteriormente predicación del Evangelio a cargo de nuestro pastor Hugo Eliseo Espósito. Este es el día que hizo el Señor, nos alegramos y nos gozamos en Él. Quizás usted está pensando que hay pocas cosas para alegrarse por esta pandemia, por todas las dificultades que esto genera en las familias. Padres que están oficiando de maestros a sus hijos, problemas con el tiempo, porque el Zoom nos está insumiendo mucho tiempo también. Tenemos también problemas con las familias, problemas
de convivencia y infinidad de otros inconvenientes que estamos padeciendo. Pero yo en esta mañana les invito a que por un momento en su imaginación centre todos estos problemas en un solo árbol, por ejemplo, y se corra de ese árbol y pueda ver el bosque. Un bosque con muchos árboles, árboles de amistad, de paz, de confianza, de fe, de esperanza, de tantas otras cosas, de tantas otras bendiciones que el Señor nos da, y que entonces ese árbol con todos esos problemas se empieza a minimizar. Pero hay un árbol que es la gran misericordia del Señor a nuestro favor. Por esa gran misericordia, Dios entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y al tercer día resucitar para nuestra justificación. ¿Sabe? Hay un pasaje, o se comenta en la historia de del señor general San Martín, que para arengar a la tropa, lo que hacía era decirles: vamos muchachos, que morir a los 30 o morir a los 60 es morir al fin. Así que en realidad nosotros estamos con la esperanza viva de llegar allá al cielo, donde el Señor nos prepara una morada, en una ciudad de calles de oro y mar de cristal. ¿Ustedes imaginan eso? ¿Imaginan ese mar de cristal sin contaminación? ¿Una tierra de oro, unas calles de oro? En verdad, realmente, el Señor tiene algo tan precioso para nosotros allá en los cielos. ¿Saben? Yo les invito en esta mañana a sumarse a esta fe, a esta hermosa fe que Dios nos da, ¿sí? Y a través de desenvainar esa fe, desenvainar esa espada, la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, y lograr orar y rogarle al Señor, no dudando nada, sabiendo de que Él está por nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Leemos la palabra del Señor en el Salmo 136, versículos 23 y 24. Dice: al que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Dios les bendiga, hermanos. Es muy grato estar con ustedes a través de este medio, que, bueno, gracias a Dios existe y es una forma de unirnos en estos momentos. Quiero comentarles que el día miércoles pasado estuvimos orando por los siguientes motivos. En cuanto a salud, estuvimos orando por Estela, por Olga, por Fabián, por Jorge Díaz, por Sandra Maldonado, por Wilfredo Soto, por Macaria, que es la hermana del Víctor Yusco, por Oscar Burgos, también por el embarazo de la esposa de Gustavo, para que este embarazo llegue a feliz término. Hemos estado orando por trabajo para Jerónimo Barrio, también oramos por el hogar El Alba, que realmente el Señor haga una obra allí como en tantos otros lugares, y muy especialmente por las misiones, hermanos. Tenemos que orar mucho por los misioneros en todo el mundo. Oramos por arrepentimiento, humillación del pueblo de Dios y la nación ante Dios. Tan especialmente en estos tiempos de pandemia, oramos por los científicos, virólogos, todo personal de salud. Salvación de los perdidos y extensión del reino del Señor. Las necesidades que hay en las familias, que son muchas, y muy especialmente por las eminencias, por quienes el Señor ha puesto en eminencia sobre nuestro país y todos los países del mundo, porque sean iluminados realmente para poder llevar bien a su pueblo en estos momentos tan difíciles.
También vamos a orar por la predicación del pastor, que seguramente en esta mañana va a ser un gran refrigerio para nosotros. Oramos. Amado Dios y Padre Santo que estás en los cielos, tú has escuchado todas estas oraciones. Tú sabes todas las necesidades. Señor, tú eres el que protege, Señor, a tus hijos, a tus hijas, también al personal de salud. Le das sabiduría a los científicos para encontrar una solución o algo que aplaque todos los síntomas de este virus. Señor, ayuda a los que están en eminencia, ayuda a los pastores, Señor, en este momento, un pastoreo a distancia, pero que es tan grato tenerlo. Amén. Señor, te damos las gracias por todo. Te encomendamos la predicación del pastor, como te lo pedí antes, y la bendición sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas, los que nos puedan estar viendo y los que no también. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Hermanos, además quiero volver a anunciar para que recordemos que los días miércoles a las 19 horas tenemos el culto de oración. Los días domingos el culto de predicación a las 11 horas y los jóvenes tienen los días jueves a las 19 horas un estudio bíblico y los días sábados reunión de jóvenes. Además, quiero recordarles la plataforma Right Now Media. Es un lugar donde ustedes entran en esta plataforma y van a encontrar variado material bíblico. Si no pueden hacerlo, no logran hacerlo o no saben cómo hacerlo, contáctenos y vamos a ayudarlos. Bueno, que el Señor los bendiga en este día, en esta semana. Es nuestro deseo con Rodolfo. Y oramos los unos por los otros. Bendiciones. Amén. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre celestial, invisible pero real, a Él hoy ministramos gloria. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies. Consagramos todo nuestro ser a ti. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre celestial, invisible pero real, a Él hoy ministramoslo. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies. Consagramos
todo nuestro ser a ti. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Consagramos todo nuestro ser a ti. Consagramos todo nuestro ser a ti. Te recuerdo nuestras redes sociales, Instagram, @ieb.caballito. En Facebook nos encontrás como Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. Y en nuestro canal de YouTube, Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. No olvides suscribirte y activar la campanita para más notificaciones. Escribirnos para más información. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos, oyentes. Queremos abrir hoy la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, y leemos juntos desde el versículo 39 hasta el versículo 43. Hechos 7, versículo 39, dice así la palabra de Dios. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, es a saber a Moisés, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Por lo cual le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le habrá sucedido. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor a la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindiesen culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella del dios Refán, y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por tanto, los mandaré al exilio más allá de Babilonia. Oremos. Señor, te pedimos que tú nos guíes en esta mañana al meditar, al predicar tu palabra, para que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea puesto en alto y tu evangelio, Señor, sea predicado para salvación, para santificación de cada una de nuestras vidas. Ponemos este mensaje en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En primer lugar, quisiera decirles en esta mañana que la situación que se presenta en este episodio que está relatando Esteban está haciendo una síntesis de
la historia, pero aplicada a la dureza del corazón de los líderes del pueblo en su época, es decir, poquito después que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario, había resucitado y había ascendido a los cielos. En primer lugar, en este pasaje, conforme nosotros hemos leído, notamos el tema de la necedad del hombre, de la necedad humana. Y en primer lugar lo vemos porque estos antepasados del pueblo de Israel rechazaron la palabra de Dios. Y entonces leemos en el versículo 39, nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a Moisés. Al no obedecer a Moisés, desechaban a Dios, quien le había hablado a Moisés, quien lo había comisionado para que él hablara y para que él desarrollara su tarea y su ministerio ante el pueblo. Nosotros queremos preguntarnos en esta mañana, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Porque todo esto está relacionado con el mensaje de la buena noticia de Dios. Y lo vamos a empezar contestando o definiendo de la forma negativa. El mensaje del Evangelio no es un mensaje que nos dice cómo tenemos que mejorar el mundo. El Evangelio no dice cómo hacer. Hay gente que se cree que el Evangelio ha fracasado porque se supone que el Evangelio nos tiene que ayudar a que no tengamos más guerras, nos tiene que ayudar a que no tengamos más hambre. Y si realmente el Evangelio es aplicado, entonces se tienen que acabar todas las enfermedades, pandemias, epidemias, tiempos que estamos viviendo hoy en el mundo también. Otros piensan que el Evangelio tiene que ver acerca de las enseñanzas de Jesús, pero el Evangelio no es enseñar las enseñanzas de Jesús como hecho de aumentar el conocimiento de la gente. El mundo no va a cambiar por aprender las enseñanzas de Jesús. No es que son malas en sí, pero el mensaje del Evangelio es mucho más profundo, va más allá. En esta segunda apreciación decimos que en realidad la educación, el conocimiento, no va a hacer que el mundo cambie. No es que está mal, lo he dicho varias veces a lo largo de estos años. Nosotros como cristianos evangélicos damos mucha importancia a la educación. Muchas de nuestras iglesias tienen escuelas, jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, y estamos también comprometidos con la enseñanza superior y la enseñanza universitaria. Pero no es la educación la que cambia al hombre y por ende no es la educación la que cambia a la sociedad, aunque parezca mentira. Esto no es el Evangelio. Jesucristo justamente dijo todo lo contrario, porque si nosotros creemos que por seguir a Jesucristo todo va a cambiar en nuestra vida y por ende también va a cambiar en nuestro mundo, no es así. Él dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, en el Evangelio de Juan, palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Obviamente que el versículo termina más confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Y va a decir Lucas en el capítulo 21, versículos 10 y 11, hablando justamente del tiempo del fin, próximo a la segunda venida de Jesucristo, para cerrar la historia. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, hambre, epidemias por todas partes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto dice justamente Lucas allí en el Evangelio, narrando las palabras dichas por Jesús. En el mundo entonces habrá aflicción, habrá dificultades. Y justamente este Evangelio menciona la palabra epidemias. La Nueva Versión Internacional, de donde apunté el texto en mi bosquejo, menciona justamente la palabra epidemias por todo el mundo. Así que el mensaje del Evangelio no significa que el Evangelio venga a mejorar las cosas, porque no es así. Ahora, la enseñanza del Evangelio, dicen los que no quieren escuchar el Evangelio, los que lo dejan de lado, es una enseñanza idealista, es ética, es buena. Pero las guerras siguen,
las dificultades en el mundo siguen. El Evangelio nos enseña de que no es un problema justamente del intelecto, el problema de la humanidad, el problema del ser humano, sino que es un problema del corazón. Pero el Evangelio es un mensaje de esperanza. ¿En qué se basa esta esperanza? Obviamente que la Biblia, la palabra de Dios, que es la que expresa la buena noticia de Dios, nos habla de que habrá un juicio de Dios, y hay juicios de Dios en la historia. Nos habla acerca de la condenación, pero nos habla también diciéndonos que nosotros podemos ser salvos, que nosotros realmente podemos disfrutar de la amistad con Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo con todo nuestro corazón que Él murió en la cruz del Calvario, fue a su tumba, estuvo 3 días y Dios le levantó de los muertos. Y si creemos esto, entonces, dice la palabra de Dios, nosotros seremos salvos. El Evangelio entonces nos dice que lo mejor que podemos hacer es confiar en Jesucristo, porque de tal manera, dice la palabra de Dios, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único en su género, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La esperanza del Evangelio nos habla del cielo, nos habla de un hogar en la eternidad, nos habla de que Dios está preparando justamente ese lugar, nos habla de la vida eterna. La vida no se termina aquí. Esta vida es preparación para la eternidad. De esto sí habla el Evangelio. Y todos aquellos que confíen en este Evangelio, los que confiamos en Jesucristo, entonces, por el hecho de haber confiado en Él, nuestras vidas aquí son distintas. No es que se acaba la aflicción, pero tenemos un Señor que nos consuela en medio de la aflicción. No es que se acaban los problemas, pero tenemos un Señor que nos guía en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Él está con nosotros siempre. Él está con nosotros en todo momento. La pregunta es, ¿por qué muchas personas no pueden creer? Tal vez me estés escuchando en esta mañana. ¿Por qué no podés creer? No podemos creer cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios. Y al rechazar la palabra de Dios, nosotros nos ubicamos en una posición de rebeldía contra Dios. Así que lo primero que estamos pensando relacionado con esto que le pasó al pueblo de Dios, en este resumen histórico que tiene un objetivo, que es justamente mostrar la incredulidad y la rebeldía del pueblo de Israel, no solamente en la antigüedad, sino también a los líderes del pueblo que tuvieron la responsabilidad de solicitar al Imperio Romano la ejecución de Jesucristo en la cruz del Calvario, y aún algunos que siguieron, obviamente, y estaban en el tiempo de Esteban, que era muy poquito después de los acontecimientos de la muerte, pasión y resurrección de Jesús. El rechazo de la palabra de Dios nos lleva a colocarnos como personas en una posición de necedad. Es fuerte lo que dice la palabra de Dios, pero así lo dice. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando uno se revela a la palabra de Dios, pone a Dios a un costado. Enseguida veremos que queremos nosotros ubicarnos en el centro, como seres humanos. El hombre peca, y justamente la Biblia, cuando habla de pecado, muchas veces relaciona el pecado con pecado de necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En la parábola que está en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículos 16 al 20, nos dice de que había alguien que tenía un campo, había tenido una muy buena cosecha, no tenía capacidad para almacenar toda esa cosecha, entonces pensó, bueno, derribaré mis graneros, mis depósitos, y haré depósitos más grandes, graneros más grandes, y acumularé, y tendré una ganancia, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero
el pasaje termina diciendo, necio, necio, esta noche se te termina la vida, esta noche vienen por tu alma, dice una de las versiones, y todo lo que tienes, ¿de quién será? Allí está el término, necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Cómo se manifiesta esta necedad? El capítulo 7, versículo 40 que hemos leído dice que le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés se había ido al monte Sinaí, a la cima del monte Sinaí, el Señor estaba dándole los 10 mandamientos, él tardaba, y entonces sabemos este relato no solo por lo que está en este pasaje, sino también por lo que está registrado en el libro del Éxodo, no podemos saber qué le suceda. ¿Cómo se manifiesta? La necedad justamente se manifiesta en querer reemplazar a Dios, en querer crear un Dios para nosotros. Nosotros nos hemos puesto como hombres modernos y posmodernos en la tesitura de decidir nosotros qué cosas nos gustan de Dios y qué cosas no nos gustan de Dios. Y lo que no nos gusta, entonces, queremos colocarlo a un costado y queremos crear un Dios, nosotros queremos crear un Dios a imagen y semejanza nuestra. La incredulidad. Haznos dioses. Esto es idolatría. Idolatría es todo lo que sustituye a Dios, pero en este caso concretamente eran un becerro, forma de un toro, de oro. Pero nos dice el Salmo 115 que justamente los ídolos no ven, no oyen, no sienten. Uno puede tener una eternidad pidiéndole algo, un pedazo de piedra, un pedazo de metal fundido, de madera, de lo que sea, y nada va a recibir. Pero lo más triste para el hombre de hoy, para el hombre posmoderno o post-postmoderno, es que al igual que el hombre del modernismo, al igual que el hombre de cada una de las épocas de la historia, cuando decide reemplazar a Dios, se queda sin nada. Se queda sin consuelo cuando lo necesita, se queda sin aliento cuando lo precisa, se queda sin alguien que lo guíe cuando está en necesidad. Porque realmente los dioses nada de esto pueden hacer. Ahora yo quisiera pensar cómo ellos llegan a esta situación. Y ellos dicen, no sabemos qué le haya pasado a este Moisés. No vuelve. Miren, la incredulidad lleva al rechazo de la palabra de Dios y el rechazo de la palabra de Dios lleva a la desobediencia de las leyes de Dios. La incredulidad. Pero también vemos en este pasaje que había un apuro, no podían esperar. Faltaba paciencia, porque cuando uno no está basado en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos muestra a Dios, nos ayuda a conocer cómo Dios es, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios siente. Ellos estaban apurados, les costaba esperar en Dios, esperar a Moisés y esperar en Dios. Tal vez no habían aprendido lo suficiente a orar, pero Esteban les menciona esto a esta generación que tenía aproximadamente 1200, 1500 años, depende de qué cronología uno tome del Antiguo Testamento, con respecto a la anterior, a la que él menciona aquí, pero lo están leyendo, él toma como ejemplo lo que había pasado 1200, 1500 años antes de su época y lo pone como ejemplo a los que lo escucharon. Pero hoy nosotros lo estamos leyendo 2000 años más acá. Estamos casi a 3200, 3300, 3500 años del episodio que está narrado en el libro del Éxodo y que está refrescado, inspirado obviamente por el Espíritu Santo aquí en el libro de los Hechos. ¿Estamos ejercitados para esperar en Dios? Espera en Dios, salvación mía y Dios mío, decía el salmista. En ti esperaré. Elevaré mis ruegos a ti, Señor. Oraré a ti.
en ti esperaré. Cuántas historias a lo largo, valga la redundancia, de la historia del cristianismo, de hombres y mujeres que clamaron al Señor y oraron a Él y le rogaron acerca de sus seres queridos, acerca de la salvación de sus hijos. Y el Señor muchas veces los hizo esperar, como lo hizo con la madre de San Agustín, más de 40 años, hasta que ella partió a la eternidad y no lo vio, pero finalmente Él se entregó. Qué cosa preciosa. Los paréntesis de Dios. Cuando Dios contesta las oraciones de 3 formas posibles, cuando nos dice sí y ya, nos da lo que le pedimos, cuando nos dice no, y nunca nos va a dar lo que le pedimos porque no está conforme a sus propósitos ni a su voluntad, o cuando nos dice todavía no. Y estos todavía no tienen que ver con las demoras de Dios, con los paréntesis de Dios. ¿Cuántas veces llamamos al Señor y el Señor no acude inmediatamente? Así lo llamaban para que vaya, porque su amigo Lázaro, allí en Betania, hermano de Marta y de María, estaba grave. Y finalmente la Escritura dice de que él le dan informe de esto, le avisan, y en vez de ir inmediatamente demoró 2 días más. Un gran predicador. Alejandro McLaren, en uno de sus mensajes, titula un sermón sobre ese pasaje, Las demoras del amor. Aprender a esperar en Dios. Estamos en una pandemia. Llevamos más de 100 días de aislamiento. Nos damos cuenta que nos cuesta esperar. Nos damos cuenta que nos cuesta esperar. Hay una impaciencia y puede ser justa o no. Pero la palabra de Dios nos enseña de que estos estaban apurados, estaban incrédulos, desobedecieron, dejaron de lado a Dios y habla de que tenían un deseo, haznos dioses. Fíjense, ¿no? El instinto religioso del hombre. Haznos dioses. Porque a este Moisés no sabemos lo que le pasó. ¿A quién seguís vos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿A quién seguís vos? ¿A Jesucristo o a un hombre? ¿A Jesucristo o al pastor de turno? ¿A Jesucristo o a tal hermano o a tal hermana o a tal líder? Hoy mucha gente sigue a personas por internet. ¿A quién seguís? ¿Cuál es tu deseo? El pasaje nos dice de que el deseo de ellos tenía que ver con Egipto. Dice, ¿por qué este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos? Y en el versículo anterior, el 39, dice, lo que realmente deseaban era volver a Egipto, dice Esteban. Hace una interpretación de lo que había pasado. Ellos querían volver a Egipto, pero ¿cómo querían volver a Egipto si Dios los había sacado con mano poderosa? Algo tan impresionante que se menciona tantas veces en el Antiguo Testamento, en la historia, en la poesía de Israel, en las canciones. ¿Cómo podía ser en la narrativa? No solamente ellos ansiaban volver a Egipto, ellos ansiaban la idolatría de Egipto. Pueblo rebelde, pueblo duro de servicio. Ese era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros, creyentes de un montón de etnias, también de la etnia de Israel, que confiamos en Jesucristo, somos el nuevo pueblo de Dios. Así como le pasó esto al pueblo de Israel, no estamos exentos que a nosotros también nos pase esto. Por eso tomemos esta palabra, no solamente para aquellos que tienen que tomar una decisión por Jesucristo en este tiempo, sino también para nosotros que somos sus discípulos y sus seguidores. ¿A dónde deseas volver atrás? Había una canción que cantábamos cuando éramos jóvenes. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás.
nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y entonces obviamente es una canción que habla de este momento de la historia de Israel en el Éxodo. Dios no nos trajo para que volvamos. Él nos ha recibido como sus hijos, nos ha perdonado. Él murió en la cruz del Calvario, resucitó. Él operó el milagro en nosotros. Nosotros somos salvos en forma natural por lo que Él hizo en la cruz y porque al pedirle perdón por nuestros pecados, Él perdonó nuestra vida y la transformó. Por eso el Evangelio es más que educación. El Evangelio es más, decíamos en esta mañana, que la creencia popular de mejorar o que las cosas del mundo mejoren, las cosas de la sociedad mejoran. Así que esto nos ha llevado a pensar en la idolatría, en la incredulidad, en esa impaciencia, en ese apuro y en ese deseo. ¿Cuál es el deseo de tu vida? ¿Qué es lo que vos deseas? Estuve el día de ayer en un presbiterio obviamente por Zoom. La candidata era argentina, pero estaba en Francia con su esposo y su familia. Así que éramos más de 30 personas allí. La mayoría estábamos en Argentina, algunos otros que se conectaron desde Francia, desde Alemania, y varios pastores bautistas y algunas pastoras también. Tuvimos el presbiterio un momento de bendición. Realmente fue una linda mañana de bendición. Y yo pensaba, conozco a la hermana que va a ser ordenada al ministerio, a la cual se le efectuó el presbiterio hace tantos años, una mujer preparada y fiel al Señor, igual que su esposo, que también él es pastor hace muchos años. La pregunta es, ella tuvo siempre el deseo, como lo sigue teniendo, de servir al Señor, y yo doy fe de eso. ¿Cuál es tu deseo? Otra canción que cantamos dice, este es mi deseo, honrarte a ti con todas mis fuerzas. Señor, yo quiero honrarte, quiero alabarte a ti. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo, hermano joven? ¿Cuál es tu deseo, hermano mayor? ¿Cuál es tu deseo, hermano de 80 años? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que tenés en el corazón? ¿Sos un seguidor de Jesucristo? ¿Pasarás la vida eterna con Él? ¿Cómo ha influenciado esa fe que tenés en Jesucristo tu vida en este mundo? Pero no termina aquí. Haznos dioses. Habla de que se está cambiando el centro de la atención y obviamente de la adoración. Salía de Dios a un ídolo, pero en realidad pasaban a tener la batuta las propias personas, los propios que pidieron que se les hiciera el ídolo. Esto es lo que se llama la autoconfianza. Pablo dice, escribiendo la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y va a decir más adelante, y por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. La autoconfianza. Se volvieron necios. En tercer lugar, rebelarse contra la palabra de Dios, desobedecerla, nos lleva obviamente a una actitud necia, la necedad. Y eso nos dice que sucede, la experiencia y la palabra de Dios, porque ellos
dejaron a Dios, lo reemplazaron. Como dice el capítulo 7, versículo 41, se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios, se los tenían que ofrecer a Dios, y tuvieron fiesta en honor a la obra de sus manos. Recién Moisés se les había dado los mandamientos. Los mandamientos hablaban de que no había que hacerse imagen ni semejanza de ninguna cosa que estuviera en la tierra, abajo de la tierra, etcétera, 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 sino que la adoración solamente se le debe a Dios. Ya estaban vulnerando este mandamiento y este tema. Dejaron a Dios por un ídolo hecho con mano, por un artífice. El hombre moderno y el hombre posmoderno, ¿por qué reemplazan a Dios? El hombre moderno lo reemplazó con la ciencia. El hombre posmoderno lo reemplaza con las sensaciones, las percepciones. ¿Por qué reemplazamos a Dios? ¿Qué cosa usamos como sustituto de Dios en este tiempo? Cuando nosotros queremos hacernos un Dios a medida, decidimos entonces cómo debe ser Dios. Pero al dejar a Dios, dejaban algo incomparable, a alguien incomparable. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 34 del Éxodo, versículos 5 al 7. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor con Moisés. Y pasando el Señor por delante de él, exclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dejaron a Dios, al Dios verdadero, a este Dios que se describe en este pasaje. ¿Cómo podían dejar esto? Habían experimentado su poder, habían experimentado su misericordia, habían experimentado su perdón. ¿Cómo podían? El apóstol Pablo va a decirnos en 1 Timoteo 6:16, hablando de Jesucristo, hablando de Dios, el único inmortal. Él es el único inmortal. Los dioses hechos por manos de hombre no tienen vida. No es que viven poco, no tienen vida. El ser humano nace y muere. Nosotros los creyentes creemos que no termina todo aquí con la muerte. El cuerpo va a la tierra. El cuerpo quedará en el espacio si uno murió en una nave espacial o en el fondo de las fosas marinas. Se desintegrará de una manera o de otra. Pero la venida de Jesucristo, al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo, dice Pablo escribiendo a 1 Tesalonicenses, resucitarán primero. Los otros también van a resucitar, los que no murieron en Cristo, los que no murieron confiando, pero en la segunda resurrección, van a hacerlo después. Unos para vida eterna, para salvación eterna, para estar siempre con el Señor, los que están en la primera resurrección, y los otros para condenación eterna. ¿Qué hicieron con el Dios que se inventaron? Le ofrecieron lo que le correspondía al Señor, le ofrecieron sacrificios. Me hago el Dios a mi medida. Lo defino. Pero no solamente esto, no solamente el hombre cuando hace esto pierde realmente todo al reemplazar a Dios con nada, sino que empieza a tener una percepción distinta de lo que es Él. Empieza a verse a sí mismo no como tiene que verse, no como Dios nos creó, sino a verse de otra forma. El hombre reemplaza a Dios y confía en ídolos en forma de animales, de ideologías, de la política, de la economía, y podríamos poner un montón de otros conceptos.
y empieza a verse también distinto. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Nosotros somos seres espirituales, ha puesto eternidad en nuestros corazones. A imagen y semejanza de Dios fuimos hechos. Pero el hombre moderno empezó a acuñar la idea, a reforzarla, a enseñarla a las universidades, y pasó al siglo XXI. No, el hombre desciende de un primate. El hombre no fue hecho imagen y semejanza de Dios. El hombre esto, el hombre otro. ¿Por qué? Por haber dejado la palabra de Dios y haber reemplazado a Dios. Dejaron la palabra de Dios, deja la raza humana de obedecer al Señor y la cambia. Y deja al Señor y lo reemplaza por ídolos. Y la percepción del hombre mismo cambia también, del hombre, de la mujer. Y todo se empieza a desordenar. Todo absolutamente empieza a tambalearse. ¿Y dónde termina todo esto? ¿Qué dice acá el pasaje? Dice que tuvieron fiesta en honor a la obra de sus manos. Fíjense qué cosa tremenda. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó, recién lo leí en Romanos capítulo 1, a que rindieran culto a los astros, así como está escrito en el libro de los profetas. Esto está tomado de la profecía de Amós, de la versión de los 70, que fue la primera traducción del Antiguo Testamento al lenguaje griego. Y de allí va a decir, casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? ¡Epa! Esto no fue una noche de verano, ¿eh? No fue que se habían levantado con el pie izquierdo un día. Aquí se está hablando de un periodo de 40 años, que es el periodo del peregrinaje del pueblo de Dios en el desierto. ¿Ustedes me ofrecieron sacrificios y ofrendas? Qué tremendo que es. El pueblo de Dios, el que había sido sacado por su Señor de Egipto, con las 10 plagas, con el cruce del Mar Rojo en seco, con la muerte de Faraón y de todos los oficiales y los soldados de su ejército. ¡Qué tremendo! Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo, pero no del tabernáculo del Señor, de Moloc, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Qué tremendo, se mencionan estas tres cosas. Cuando habla de la estrella del dios Refán, está hablando de los astros, del sol, de la luna, de las estrellas. De esto finalmente se derivó la astrología. Y cuando uno empieza a correr a Dios y a poner un sustituto para adorarlo, ahí empiezan los problemas. Ahí el diablo empieza a hacer de las suyas. Ahí se mete el ocultismo. Ahí se mete, ya lo mencioné, el tema de la astrología, el tema del espiritismo. ¿Cuántas cosas que son contrarias a la palabra de Dios el hombre coloca en el lugar donde no tienen que estar, donde no tendrían que estar nunca? Pero ¿cómo termina esto? Termina en un libertinaje, porque dice la palabra de Dios, por tanto, en el versículo 42, Dios les volvió las espaldas y los entregó a que rindiesen culto a los astros. ¿Quieren eso? Hagan. Los entregó. En realidad es una especie de juicio, porque todo lo que no sea la voluntad de Dios es malo para nuestra vida y nos va a hacer sufrir. ¿Cuántos han dejado al Señor? Tengo seres muy queridos, aún familiares. Muchos dicen, yo dejé la iglesia, pero no dejé al Señor. Tengo amigos, personas que compartieron conmigo la juventud, la adolescencia, diferentes etapas de la vida. Y creo que cada creyente puede tener el conocimiento de alguien que viva de esta manera. ¿Saben qué sucedió? Cuando las personas dejan la palabra de Dios. A mí me sucede cuando llego a muchos velatorios,
especialmente de gente que tiene familiares que han conocido el Evangelio y que no concurren a ninguna iglesia hace 30, 40, 45 años. Y me ha sucedido que llego a los velatorios y la gente se acerca sin que pregunte absolutamente nada. Y antes prácticamente que uno salude, parece que hay una necesidad de venir y decir, pastor, no voy a ninguna iglesia, pero no me aparté del Señor. Y yo siempre pienso lo mismo, no te pregunté nada. ¿Por qué tenés esa necesidad de decir eso? Yo te invito en esta mañana de que vuelvas al Señor. Yo te invito a que vuelvas. Por algo está sucediendo esta pandemia. Ya hemos leído que esto empieza a ser principio de dolores, vamos hacia el tiempo del fin. Ahí cité el versículo que está en el Evangelio de Lucas. Hay una palabra que está traducida, está en el original hebreo, cuando se habla de todo lo que pasaba. Moisés estaba en el monte Sinaí, él tardaba, se hicieron los becerros con sus arcillos, con sus aros de oro, Aarón lo fundió y empezaron la fiesta. Y dice de que bailaron, tomaron. Pero hay un término que está traducido allí, que tiene que ver, el mismo término se usaba para el tema de la práctica del sexo, de las relaciones sexuales. Entonces, cuando uno se aparta de Dios y se fabrica la religión a su medida, hay religión hoy día sin iglesias, sin templos, pero no lo digo por la pandemia. A piacere, personalizada, sincrética, podemos poner un poquito de cada cosa. Ustedes van a escuchar, salen a hacer una encuesta y pregúntenle a la gente en qué cree, y muchos les van a decir, lo importante es tener fe. No, lo importante no es tener fe, lo importante es en quién se tiene la fe. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este es Jesucristo. Querido amigo, querido hermano que estás alejado, querida hermana. Es duro esto. Pero cuando dejamos la palabra de Dios, nos alejamos de su voluntad, terminamos mal y terminamos no felices, terminamos angustiados, terminamos desbalanceados. ¿Cuánta gente que está teniendo dificultades? Miren, hay dificultades en la vida que se atienden con médicos, con psiquiatras, con psicólogos. A veces hay trabajo en conjunto con un pastor, un consejero espiritual. Pero hay algunos temas que solamente se curan con el Señor. Se curan dándole al Señor el lugar que hay que darle en la vida. No hay manera de solucionarlo de otra forma. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Él murió por vos. Él dio su sangre. Él dio su sangre ahí en la en el libro de los Hechos que hemos leído hoy, en el capítulo 20, dice, hablando de la iglesia, el apóstol Pablo a los pastores, a los ancianos de la iglesia de Mileto, dice, les habla de la iglesia y dice, la cual él compró con su sangre. ¿Tú eres miembro de la iglesia? ¿Eres parte de la iglesia aunque no asistas hace 40 años, 30 años? Entonces, sos parte de todos aquellos que el Señor compró con su sangre. Fuiste comprado, fuiste salvado, fuiste redimido con el precio invalorable e incalculable de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Vas a quedarte en el libertinaje? Yo sé que vas a decir, no, pastor, usted está exagerando. ¿Qué es tu vida? Te pregunté antes cuáles eran tus deseos. ¿A dónde estás? Si no estás donde tenés que estar, no vas a estar bien. Cuando uno está
en términos espirituales donde tiene que estar, no solamente la vida nuestra es bendecida, sino que con nuestra vida bendecimos a los que nos rodean y aún a los que están lejos también de nosotros, porque Dios usa nuestras vidas. ¿Por qué no volvés? Necesitas la sobriedad de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo en tu vida. Necesitas la sobriedad. Oseas, el profeta Oseas en el capítulo 14, versículo 8, al final de la profecía dice: ¿qué tengo que ver yo con los ídolos? Este Israel que se había equivocado durante tanto tiempo, finalmente va a decir: ya entendí qué es lo que yo tengo que ver con los ídolos, no tengo nada que ver. Y tal vez vos puedas recapacitar como el hijo pródigo recapacitó lejos de su padre cuando todo le fue yendo de mal en peor a medida que el tiempo pasó y se malgastó todo el dinero que tenía, para que vos puedas decir también: me levantaré, iré a la casa de mi padre, volveré a la casa de mi padre, si es el hecho, si es tu caso, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero lo importante es que le digas esta oración: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Señor te va a recibir. ¿Por qué? Porque le hemos leído en el segundo libro de la Biblia, al comienzo de la historia, de la revelación especial de Dios, que Dios es misericordioso, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y Él te está esperando. Él te está esperando. Esto es el Evangelio. Este es el Dios del Evangelio. Este es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y en unos instantes lo que vamos a hacer es adorarlo, recordando lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, muriendo allí por nuestros pecados, su cuerpo roto y derramando su sangre preciosa para limpiarnos, para perdonarnos y para salvarnos. Que el Señor te bendiga ricamente. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Algún día en vez de una cruz, mi corona me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí
Jesús Cruz, mi gloria será. Y algún día desde la cruz mi corona Jesús me dará. Yo siempre amaré esa cruz. Jesús Cruz, mi gloria será. Y algún día desde la cruz mi corona me dará. Mi corona Jesús me dará. Vamos a participar juntos en esta mañana de la Cena del Señor. Ustedes ya están preparados en sus casas y queremos recordar el pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a orar al Señor. Ustedes han partido el pan. Vamos a orar y luego vamos a tomar un trocito, cada uno allí en las familias, y nos esperamos para participar juntos. Señor, gracias por este pan que representa tu cuerpo roto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Recibe nuestra adoración en esta mañana por este sacrificio invalorable, incalculable, perfecto y eterno que has hecho por nosotros. Y haz, Señor, que muchos que estén viendo esto sean tocados por tu Espíritu y puedan comprender el hecho central, nuclear de tu palabra, de toda la Biblia y de tu Evangelio, que es la muerte redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. En tu nombre, en el nombre de Jesucristo, te lo agradecemos. Amén. Oh pan del cielo, dulce bien, más excelente que el maná. Si el alma busca tu sostén, eternamente vivirá. Así cantábamos. Y como iglesia reconocemos que todo nuestro sostén, toda nuestra ayuda viene del Señor. ¿Estamos listos para participar? Lo hacemos juntos. En el nombre de Jesús. Amén.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por mucho se derrama. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a dar gracias al Señor por esta copa. Señor, te damos gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, que está simbolizada en esta copa, en este vino. Gracias, Señor, porque tú diste tu sangre por nosotros. Como dice tu palabra en el capítulo 9, versículo 4 del libro del Génesis, la vida de la carne de los seres vivos en la sangre está. Y al dar, Señor, tu sangre, diste tu vida, la sangre derramada de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Querido Dios, te alabamos también en esta mañana. Gracias, Señor, por perdonar mi vida, por perdonar mis pecados. Gracias, Señor, por haber hecho una obra y continuar haciendo una obra de transformación en mi vida, en nuestras vidas. Todo te lo debemos a ti. Todo te lo debemos, Señor. En tu nombre. Amén. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Estamos listos para participar? Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y el pasaje termina diciendo: y todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. Amén. Quisiera que escucháramos una canción, un himno que está preparado, pero estamos tan agradecidos al Señor y en la esperanza de su segunda venida, de la gloria que nos espera. Transitamos estos días, transitamos este tiempo y confiamos en Dios. Juntos confiemos en Dios. Pero yo quisiera, al terminar ahora, y dejar que después terminen los músicos, terminar con una doxología. Que el amor de Dios el Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la dulce comunión del Espíritu Santo nos acompañen ahora y siempre. Amén. Seguimos orando unos por otros conforme se ha dicho al comienzo de este culto. Oramos por los hermanos que están internados, por los que no están bien, por Luisito, por Estela, por la hermana Carmen. Agradecemos por la familia de Silver Alcon, pastor querido de la capital federal, que ya ellos superaron lo del COVID, están bien. Oramos por el hermano Enrique Betere, que tiene que ser operado de colocarle tal vez un stent. Estamos orando por él. Oramos por los hermanos de la congregación que están buscando trabajo. Y seguimos juntos, codo a codo. Hay otros que están esperando que los llamen de un trabajo nuevo, ya están los trámites avanzados. Oramos por cada uno y agradecemos al Señor. Y oramos por las obras misioneras,
por las necesidades que hay de los hermanos que están en El Bolsón, que están en Colón, que están en San Bernardo, que están en Teodelina, que están en el norte de África. Siempre recordamos al querido pastor Bertuzzi, oramos por su salud y oramos también por todos los hermanos que están abocados a la obra misionera nacional y mundial en este tiempo. Que el Señor derrame de su gracia y sus bendiciones. Hasta la próxima. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por el sacrificio inigualable que hiciste por nosotros. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste